La información en primera persona. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, ayer hubo una discusión, cada tanto en la campaña electoral se cuela alguna discusión un poco más profunda respecto de qué hacer con la economía. El disparador fue esta declaración de Patricia Bullrich respecto de qué haría con el dólar de anteayer. A ver. No, perdón, me equivoqué, no era ese. La declaración de Patricia Bullrich sobre el blindaje, que era el agregado que pusimos. Esto fue en un programa de La Nación Más. Habló del blindaje que fue, como se conoció, un acuerdo que le da el Fondo Monetario Internacional a De la Rúa. De la Rúa había asumido poco después del gobierno de Carlos Menem. La situación era muy complicada, estaba la convertibilidad todavía del 1 a 1, un peso por un dólar, con un alto nivel de endeudamiento de la Argentina, y en señal de respaldo político a De la Rúa, el gobierno de Estados Unidos intercedió para que el fondo le diera esto que se conoció como el blindaje. Hoy lo discutimos largamente con La Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Pero están hablando con el fondo para el fondo les dé dólares. No, todavía no, todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Bueno, es medio desconcertante porque Argentina ya es el principal deudor del Fondo Monetario con 48.000 millones de dólares. Entonces, el blindaje que fueron 40.000 millones más, ¿habría que pedirle al fondo? Exacto, eso, digamos, cuando fue en el año 2000, el blindaje como se conoció en ese momento, como bien decías, que fue De la Rúa el que lo cerró, fueron 40.000 millones, que en realidad fueron 20.000 que le dio directamente el Fondo Monetario y otros 20.000 que eran deuda ya previamente contraída que iba a reestructurarse tanto de fondos privados, ANSES y bancos internacionales. Ah, ok. O sea, nos duplicaríamos nuestra deuda con el fondo. No, pero además la discusión es que aquel blindaje no sirvió a su objetivo, que era decir, che, Argentina tiene fondos y tranquilizar la salida y la fuga de capitales que igual se fueron porque veían venir la explosión del 1 a 1. Larreta le dijo ayer a Patricia Bullrich lo siguiente. Blindaje hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo se repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje? Lo mencionaron ayer. Bueno, pero está bien, pues yo no coincido, déjame decirlo. Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo De la Rúa, no coincido. No coincido. ¿Qué vamos a ir a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas. Bueno, y además, incluso Javier Milei le contestó a Patricia Bullrich, le dijo, el plan es peor que el de la Rúa, porque lo que se quiere endeudar, de nuevo, dice Milei, es para sostener una corrida cambiaria, que es lo que pasó con Macri, los 48.000 millones de dólares, ¿no? Que supuestamente, igual que el blindaje, era plata que no se iba a usar, porque supuestamente con el mero anuncio de que el Fondo Monetario te bancaba de esa manera, alcanzaba para frenar la fuga. Cuando Macri toma el crédito, dice lo mismo, dice, no lo vamos a usar, es preventivo, y al final se usó todo. Sí, ahí está esta cuestión, ¿no? Uno piensa, cuando hace esos anuncios, la idea sería que el simple, digamos, anuncio, por la cuestión de expectativas, hace que el mercado, la gente, deje de comprar dólares, porque lo que dice es, bueno, ahora el Banco Central tiene los dólares suficientes, no se va a disparar el valor del dólar. La cuestión es que lo que pasó ahí con el blindaje fue que tras el anuncio siguió la corrida, porque además hay una cuestión ahí que es muy importante de marcar también para la discusión actual, que es que eso venía a contramano de un ajuste fiscal, ¿no? Había que ajustar el gasto público, subir los impuestos para reducir el déficit fiscal, que sería, digamos, la raíz de este problema. Y el problema era que cuando se hacía el ajuste, eso hacía caer el nivel de actividad económica y el déficit era todavía peor. Peor, porque ¿qué es lo que pasó con Macri también, no? Que eso es la idea de que cuando vos ajustas, cae el nivel, cae tu recaudación, pues el déficit es resultado de lo que recaudás y lo que gastás. Entonces, si cae tu recaudación, no arreglás el problema. Y ahí el problema fue que justamente, eso fue en el año 2000, bueno, ya el año 2001, después de la corrida, tuvimos el corralito y la implosión de la devaluación. Bueno, también Martín Redrado, que es actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, fue titular del Banco Central, salió a contestarle a Patricia Bullrich. Es un error pensar que con más endeudamiento Argentina va a resolver sus problemas. Argentina tiene que dejar esa conducta de los cambios profundos, transformadores que pensamos en el equipo de Horacio, es dejar de ser un deudor crónico. Entonces, esta idea de que vamos a salir del cepo con más deuda, y además con más deuda del Fondo Monetario, es volver a caer en los errores del pasado. Es más, cuando se dice que se piensa en un blindaje con el Fondo Monetario, bueno, eso además nos trae a
lo que se hizo en el 2001, y sabemos lo que terminó en el 2001. Bueno, la peor explosión de la historia de Argentina. Mientras tanto, se agarraron Roberto García Moritán, que es precandidato a jefe de gobierno, con Alejandro Bodart, un candidato del Frente de la Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Esto fue en TN y se puso picante. Pelotudo, ¿qué te haces? ¿Qué te crees que te tenemos miedo? ¿A los forros como vos? ¿Qué te crees que nosotros tenemos miedo? Vos tenés miedo de nosotros, porque te vamos a cortar el chorro, forro. Vos sos un forro. ¿Qué sos de macho? ¿Qué sos de macho? ¿Qué vos, boludo? Boludo, así con te tenés que discutir, pero andá con otra mujer, boludo. Alto nivel de discusión. ¿Esto era en cámara o era en un pasillo? En un pasillo de TN. Ah, y TN después lo puso al aire. Pues, no lo puso al aire, lo puso en sus redes sociales. No sé si lo pasaron al aire también, pero está colgado en las redes sociales de TN. Sí. Ok, perfecto. En los pasillos ahí. En los pasillos. Uno escapaba, el otro le corría. Sí, hay que decir que el que insultaba fuerte era el de Bodart. No muy elegante ni muy respetuoso, ¿no? El tampoco Fernando Iglesias, el diputado cercano a Patricia Bullrich, que enojado por la metida de pata de Patricia Bullrich, en realidad la emprendió contra Larreta y dice, no, Fernando de la Rúa terminó mal, pero peor terminó Favaloro, el médico que se quitó la vida y al que desde eso lo hizo Alberto Fernández también, cada tanto le tiran ese muerto a Larreta, porque Larreta trabajaba en el PAMI. Uno de los temas que conflictuaba a Favaloro en los últimos días era justamente las deudas del PAMI con la Fundación Favaloro, lo cual además es una barbaridad, no ni por Larreta ni por la discusión electoral, sino por una materia, un tema tan delicado, establecer también causalidades de esa manera con alguien que toma la decisión drástica de quitarse la vida. Nadie se quita la vida si no tiene un problema de una depresión muy profunda, más allá de su situación personal en aquel momento. Bueno, mientras tanto, después pidió disculpas el diputado Iglesias y borró el tuit. Bueno, mientras tanto, Massa, hay que ver qué impacto tiene sobre la inflación las últimas medidas. Va a ir a las PASO, el precandidato del oficialismo, con la caída de la medición de junio. Pero el tema es cuándo se conoce julio. Normalmente, se conoce a mediados de agosto. Normalmente, antes de la medición del INDEC, que es el Instituto de Estadística, se conoce una medición que elabora el Banco Central en base a las estimaciones de las distintas consultoras privadas. Eso se difunde el primer viernes de cada mes, lo cual daría el viernes 11 de agosto, es decir, antes de las PASO. Pero aquí que el Central postergó la decisión de ese número y no lo van a difundir, o sea que de acá al 13 de agosto vamos a ciegas respecto de la inflación de julio a votar. Y el impacto de las últimas medidas es el tema de discusión respecto de qué va a pasar ahora. Fernando Sabor, el presidente de la Confederación de Almaceneros de Buenos Aires, decía: nosotros comenzamos este mes, que obviamente ya está terminando, con aumentos importantes, ¿cierto? Lácteos tuvimos un 8%, gaseosas un 8%, fiambres un 7%, hierbas casi un 10%. O sea, el mes comenzó con aumentos fuertes. Digamos que en estos últimos días, bueno, empezamos nuevamente a recibir algunos aumentos. La realidad, Jorge, es que ya la mercadería ya no resiste más un nuevo cambio de precio, ni menos el bolsillo del consumidor. Esta es la realidad de nuestros negocios, por eso es que se manifiestan día a día las caídas de venta. Bien, esto sobre precios, atención con lo que está viniendo de la quita de subsidios total o parcial de luz y gas. Hay mucha gente en redes mostrando los saltos fuertes de sus facturas. Acá Rolo saltó de 3 a 13.000. 13.000. Ahí va, en luz. En luz y de 3 a 6.000 en gas. Estás derrochando. Estoy así como loco. No, bueno, es el impacto. Derrotado. Mucha gente llamándonos también con sus facturas al 11 68 61 104 3. Bueno, la otra polémica ahora sí es el spot de Patricia Bullrich. En realidad no es un spot, es un video de TikTok que sube un militante donde canta un grupo de militantes con Patricia en el medio, el tipo de país que quieren. Patricia de presidente, para que confundamos este presente, para que confundamos una Argentina. Para que construyamos una Argentina. Una Argentina en la que
que estemos todos menos Cristina. Bueno, le salieron a criticar fuertemente desde el oficialismo, incluso figuras del albertismo, que no es que se llevan muy bien con Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate lo que pasaba con Santiago Cafiero, el canciller, ayer en TN cuando le preguntaban por esta consigna de los bullrichistas. ¿Le encuentra la vuelta por qué tanto ensañamiento de Cristina contra usted? No lo... Hay disputas, por supuesto, dentro de nuestro espacio, naturalmente, como en todos los espacios. Pero no me va a decir que la quiere, lo quiere a usted, Cristina. No lo sé, tampoco está en mis sensibilidades eso, y tampoco está en las sensibilidades de un movimiento político como el peronismo. Creemos y confiamos siempre que lo colectivo es más importante que las partes. Bueno, Santiago Cafiero, que había sido acusado, ¿se acuerdan de haberle robado el lugar en la lista a Daniel Scioli mientras estaban las negociaciones para que Sergio Massa fuera el candidato de unidad? Pero incluso desde el albertismo salieron ayer a criticar a Patricia Bullrich por esos cánticos. Y cerramos con una polémica que se renueva en Bariloche, pero se tomó finalmente la decisión de sacar el monumento que es emblemático de lo que es el centro cívico de Bariloche, que es Julio Argentino Roca, arriba de un caballo en el medio de la campaña al desierto, que es considerado por algunos historiadores y algunos sectores de las poblaciones también indígenas de la zona como ofensivo, porque es una reivindicación de lo que fue en su momento la campaña al desierto. ¿Qué decía José Martiniano Duarte, el miembro del Instituto Nacional Rocañano? Está indignado. Es una locura, hay que ser muy tonto para mover ese monumento que es valiosísimo. Creó la Argentina moderna, incorporó las etnias, las distintas etnias de todo el país, no solamente de acá, sino del Chaco, de Formosa y demás. Y el único problema que hay, el único lugar que hay problema, ¿por qué? Porque es incómodo para la política actual la figura de Roca. Y esta gente pone en el contexto actual lo que pasó en el siglo XIX. Bien, Roca dirigió la campaña militar al desierto donde, incorporaron la Patagonia a nuestro territorio. Fue después presidente, 2 veces presidente, en 1880 y en 1898. Y dirigió 30 años el Partido Autonomista Nacional, los conservadores que se oponían al voto secreto y obligatorio. Sí, con toda una intencionalidad de decirle desierto a algo que no estaba desierto, ¿no? Porque había poblaciones originarias. También es cierto que a veces los debates mirarlos con el punto de vista de hoy y ponerle los valores de hoy para atrás. Sacarlos de contexto tampoco sirve. Claro, para mí tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Uno puede releer así como se redefinió el Día de la Raza, ¿no? Y ahora es el Día de la Diversidad Cultural, el Día del Descubrimiento de América, pero mantenés el feriado, qué sé yo, no sé, para mí tiene que haber alguna forma de revisión histórica y reanálisis también. Sí, bueno, cuestión que Roca aparentemente se va del centro cívico de Bariloche. 7:15.